basados en el libro de Corintios, la primera carta a los Corintios, capítulo 12. Y estamos abordando cómo entender y cómo operar en los dones o en los carismas, como queremos orientarlos del Espíritu de Dios. Así que deseamos que el Señor nos ayude a tener más percepción espiritual, a ser más sensibles, pero también queremos ser instrumentos que Él pueda usar con mayor nivel. Así que vamos a dar gracias al Señor. Por un momento le adoramos al Señor y le damos gracias por esta buena oportunidad que Él nos da. Amado Rey, de toda la gloria te la damos a ti. Tú eres bueno, Señor, no hay duda. Tú eres un Dios fiel que siempre está con nosotros. Tú estás atento a la necesidad, pero también, Señor, al deseo, al anhelo de tu pueblo. Y estamos aquí convencidos de que tu gracia, de que tu amor son suficientes para nosotros. Estamos convencidos de que eres el Dios de toda gloria y el Dios de todo honor, que quiere utilizarnos y quiere bendecirnos aún más. Por eso hemos venido con un corazón sencillo a rogar por más de tu revelación. Rogamos más de tu presencia, rogamos más acerca de tu poder. Sabes que somos hombres y mujeres sencillos que queremos movernos en la realidad sobrenatural de tu gloria. Por eso estamos aquí, Señor, listos para ti. Estamos porque nos has atrapado con tu gracia y tu amor y queremos dar a conocer a los demás lo que tú eres y lo que tú tienes para sus vidas. En esta hora, Señor, vamos a levantar nuestra voz por aquellas personas que necesitan encontrarse con el Señor en estos días, en estos meses. Vamos a ponerlos delante de su presencia. Vamos a nombrarles y pedir al Espíritu Santo que Él se revele a ellos, que Él les ayude cualquiera de las situaciones que están viviendo. Pedimos que tú intervengas de una manera poderosa y sobrenatural. Rompe las ataduras y los yugos de esclavitud que se han impuesto en sus vidas y muestra tu grandeza en cada uno de ellos. Los ponemos en tus manos, Espíritu Santo, porque sabemos que tú les amas y que tu anhelo también es alcanzarles, salvarles y traerlos a tu reino. Por eso ahora ponemos en tus manos sus vidas, sabiendo que tú estás ahí para ministrar, para aconsejar, listo para liberar a aquellas personas que están buscando, que están necesitando de ti. Ruego que les ayudes. Rogamos para que tú seas entonces llegando a lo más íntimo de su corazón y colocando ahí tu palabra de libertad. Quebranta todo engaño que han creído, quebranta toda idea perversa que el enemigo les ha hecho creer por tiempo, y pedimos que tú lo suplantes con tu palabra, que tú impongas tu verdad en su ser. Gracias, bendito Rey, porque tú eres bueno y fiel para responder a nuestras peticiones, y sabemos que sin duda harás una obra grande en la vida de cada una de esas personas y también en la vida de nuestras familias, en la vida de tu iglesia misma. Aquí estamos listos para ti, papá. Queremos más de ti, Señor. Queremos más de ti, Espíritu Santo. Tú moras en nosotros y queremos que fluyas. Entonces aquí queremos que te reveles con mayor gloria, que te reveles en nosotros de una manera más portentosa, que tomes nuestras cargas, nuestras necesidades, también nuestros sueños, y que te muestres entonces victorioso en cada una de esas situaciones que vivimos. Todo lo dejamos en tus manos para que tú te glorifiques. Nuestros negocios, nuestros empleos, están en tus manos. Rogamos que nuestros negocios y nuestros empleos sean tocados y bendecidos por tu mano de poder. Rogamos también, amado Rey, que tu gloria sea revelada en nuestros matrimonios y en nuestras familias, que ahí tu poder se invoca y traiga sanidad, provisión, libertad. También dejamos en tus manos nuestros ministerios y todos los talentos y dones que has puesto en nuestras vidas. Lo dejamos delante de ti. Rogamos que nos des la sabiduría para administrarlo de una manera correcta. Permítenos, Señor, usar en forma sabia y contundente todo lo que has puesto en nuestras manos para hacer una bendición a aquellos que nos rodean. Queremos ser instrumentos de justicia, instrumentos de bien para aquellos que lo necesitan.
Por eso te pido potencialices la enseñanza que hoy nos das para que podamos aplicarla a favor de los que tienen necesidad. Dios de toda verdad, usa esta enseñanza para ayudarnos a comprender más cómo operas, pero también para equiparnos con mayor destreza en el uso de la obra de tu reino en nuestras vidas. Estamos aquí, Señor, para ti. Gracias por este buen tiempo que tú nos das. Gracias, Rey, por tu fidelidad y tu misericordia. Toda gloria, toda honra, todo poder solamente sean dadas a ti, Rey eterno. En el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Vamos a dar un fuerte aplauso al Señor. Muy bien, son bienvenidos nuevamente. Gracias. Pueden lugar, por asiento. Estamos abordando el primer carisma de los 9 que vamos a desarrollar en el libro de Primera de Corintios. ¿Se pueden repartir la gloria? Entonces, el primer carisma que estamos abordando es carisma de palabra de sabiduría, y queremos que este carisma se vuelva una realidad para vivir entre nosotros. Los que no tienen, sobre todo, y que se vuelva una realidad para nuestra vida práctica. Una de las razones por las que hemos abordado el tema de los carismas del Espíritu Santo es porque somos conscientes de que necesitamos caminar cada vez más en la sobrenaturalidad del Espíritu Santo. Necesitamos sus recursos para enfrentar la vida cotidiana. Necesitamos su sabiduría, su revelación, su poder, su gracia para responder de manera efectiva a los desafíos que nos impone la vida diaria y las relaciones interpersonales que a veces son complejas. Y como creyentes tenemos esa ventaja y esa oportunidad de saber que el Espíritu Santo quiere realmente hablarnos, de que quiere usarnos, que quiere respaldarnos. Yo quisiera que esta idea la mantuvieran ahí presente a lo largo de este curso. El Espíritu Santo quiere respaldarte. No importa la circunstancia, no importa lo difícil que parezca una situación, no importa si al parecer es algo imposible. Para Él como no hay imposibles, entonces a Él le interesa respaldarnos. A Él le interesa mostrar su influencia y su poder a un mundo que no le conoce, y lo va a hacer primeramente a través de la iglesia. ¿Pueden tomar uno de esos, por favor? Lo va a hacer a través de la iglesia. Entonces, quédate con esa idea en mente. El Espíritu quiere respaldarte de manera poderosa. Quiere poner sus palabras, su conocimiento, su poder en ti y a través de ti, para que justamente podamos entonces ser un instrumento cada vez más efectivo en sus manos. Solamente por un momento imaginen que en una semana cotidiana, bienvenidos, que en una semana cotidiana, piensa que enfrentas en una semana cotidiana. Rápidamente traigo hacia la mente. ¿Qué es lo que enfrentas en una semana cotidiana? No lo digas, solamente piénsalo. Seguramente enfrentas decisiones, tomas decisiones en varios ámbitos. Seguramente te encuentras de repente con muros de oposición en una u otra área. También te puedes encontrar con personas que no son muy gratas, que no cooperan mucho en lo que estás haciendo. Y entonces te das cuenta que hay mucha resistencia, hay complejidades que, siendo honestos, a veces no podemos resolver solamente en los términos naturales, si no quisiéramos una ayuda extra. La buena noticia es que esa ayuda extra está disponible por medio de la obra del Espíritu Santo en nosotros, y Él está dispuesto
a respaldarte, a darte información de primera mano, como teniendo un asesor personal, pero de gran escala. Bienvenida, Nacho. Entonces, imagínate, el Señor, a través del modelo de la iglesia del Nuevo Testamento, ha provisto de un asesor personal de alto calibre para ayudarte a resolver los temas cotidianos de la vida. Él no los va a resolver al 100%, sino Él quiere que tú y yo los aprendamos a resolver con su sabiduría, con sus recursos, con su poder, con su gracia. Él va a estar ahí asesorándonos. Esa es la función del Paráclitos, dice Jesús. Viene uno que va a estar entonces guiándolos a toda verdad, va a conducirlos por caminos más justos, va a estar con nosotros todos los días, dice Jesús, a pesar de la adversidad. Entonces, el papel del Espíritu Santo, que es tan contundente, que es tan importante, va a facilitar que las diferentes situaciones adversas que enfrentamos en la vida práctica puedan ser entonces resueltas desde una perspectiva sobrenatural y divina. Solo piensa por un minuto entonces, si ese asesor personalizado que está en ti está hablándote para tomar decisiones, está hablándote para consolarte y aconsejarte, está hablándote para motivarte y para fortalecerte. Si lo hacemos real, porque es una realidad, pero ahora tenemos que dejar que Él sea tomando esa autoridad que le pertenece a nuestras vidas. Si lo hacemos real al cedernos en autoridad, entonces tú vas a estar escuchando más frecuentemente al Espíritu Santo. Tus conflictos van a comenzar a ser menos en muchas áreas de la vida. No vas a estar confundido o no vas a estar oprimido, porque la asistencia personalizada del Espíritu Santo potencializa los recursos del reino en nuestras vidas. Si dejamos que Él actúe, no tenemos por qué estar siempre estresados, no tenemos que estar siempre al límite de ese estrés, no tenemos por qué estar siempre preocupados, no tenemos por qué estar siempre corriendo con los temas de la vida, porque el asesoramiento que Él nos da es para tenernos en ventaja, no en desventaja o no al límite. Su asesoría nos permite estar un paso adelante, bueno, no un paso, 10 pasos adelante de las situaciones cotidianas de la vida. Por eso los carismas son importantes, porque son entonces un diseño divino para permitirnos recibir información, poder y dirección de lo alto para enfrentar los asuntos cotidianos de la vida. Si tú vives de esta manera, como es el plan que tiene la Escritura para nosotros, entonces te vas a dar cuenta que no solamente es más emocionante estar percibiendo la voz del Espíritu aún para cuestiones comunes, sino que es todavía más intenso vivir de esta manera. Es sumamente intenso estar viendo lo que va a suceder, estar viendo lo que el Espíritu te anticipa y que va a suceder en temas que son a veces no tan ordinarios, pero sí decisivos en el día a día. Muy bien, así que de eso se trata, estudiar y entender los dones del Espíritu Santo, mejor orientados como los carismas. ¿Vamos bien? Sí. No tenemos ninguna pregunta hasta aquí. Para la discípula. Su marido se lo sabe, entonces por eso no le damos. Yo les voy a pensar. Ok, eso por eso. Gracias. Muy bien. Ok, vamos a nuestras hojas. ¿Todos tenemos hojas? Sí. Este está disponible. Pues sí, lo comparto con usted. Ok, ahorita te damos más. Tenemos hoy. Pero este es de la semana pasada también, ¿no? No, es diferente. Ah, ya. El de la semana pasada lo pueden tener, pero está editado este. Entonces, les recomiendo que tomen uno de estos porque está totalmente editado. Y todavía la semana que viene vamos a editar una presentación más suave. Ahorita que vaya quedando con los demás, solamente necesito. ¿Todos tienen, Ya tienen. Entonces, pero así va a quedar. Lo que tiene ahí así va a quedar.
pero la presentación, no, hace el mismo contenido, más vamos a cambiar la presentación. Nos vamos a apurar a trabajar más rápido las siguientes semanas para que ya las próximas presentaciones sean estas. Es que este va a ser un manual que se va a quedar ahí. Entonces, este manual, pues ya van a tenerlo ya así, de esta manera. Pero ahorita la verdad es que me ha atrasado y vamos a manejarlo primero en este formato. Muy bien. Así que tomen sus hojas entonces. Y vamos a continuar con nuestro tema. Bueno, la semana pasada abordamos, desde nuestra introducción, 1 Corintios 12:8. En 1 Corintios 12:8 se menciona por única vez lo que se conoce como palabra de ciencia. Es la única ocasión en que se menciona este término. Solamente aparece aquí en 1 Corintios 12:8. Dice así: porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría. En 1 Corintios 12:8. Estamos abordando este carisma. Popularmente, para los que no tuvieron la oportunidad de estar en las clases pasadas, popularmente o tradicionalmente en el contexto de la iglesia se les llama dones del Espíritu Santo. Pero como ya expliqué en las clases pasadas, es una terminología incorrecta. Lo más adecuado es llamarle carismas del Espíritu Santo. Entonces, estamos tratando de revertir entre nosotros la idea de que es un don, sino de que es un carisma del Espíritu Santo. Ya todo eso en un momento dado lo pueden preguntar con los que estuvieron en las clases pasadas, pero por eso lo hemos llamado ahí carisma número 1, palabra de sabiduría. Un carisma es la manifestación de la expresión del poder del Espíritu Santo. Un carisma, entonces, cuando está fluyendo el Espíritu Santo, Él va a manifestar su poder de diversas maneras. Y por lo menos Pablo nos habla de 9 formas en que Él va a manifestar su poder, su grandeza en medio de la comunidad de una manera muy notable, de una manera muy clara. Nos saltamos la primera hoja, que es la introducción, y llegamos hacia la segunda. Empezamos ahí por entender qué es la palabra de sabiduría. Ahorita voy a dar un repaso muy general, solo por cortesía, porque ya lo abordamos. Entonces, ahí en el número 1 es entendiendo la palabra de sabiduría. Estamos hablando de en la parte etimológica primeramente. Decimos que la palabra de sabiduría se compone de 2 términos: la palabra sofía y la palabra logos. Si nos ubicamos hasta el final de este punto, del punto A, nos damos cuenta que al conjugar el significado de los términos anteriores, podemos asumir de inicio que la palabra de sabiduría hace referencia a un mensaje específico que el Señor no revela para aplicarlo a una situación práctica que estamos viviendo. Así que, empezando por la etimología, tanto la palabra sofía como logos hablan de un mensaje práctico, pero de un mensaje sabio que el Señor nos proporciona para ponerlo en práctica. De ahí pasamos al inciso B, ese sí lo voy a leer. Vamos al inciso B. Este inciso B tiene que ver con el contexto de la palabra o de las palabras sabiduría en la primera carta a los Corintios. Dice ahí la sabiduría, la perspectiva apostólica de Pablo. Hay una razón por la que Pablo menciona la sabiduría en el capítulo 12, versículo 8, pero que la comprendemos mejor cuando abordamos los primeros capítulos de esta carta. Pablo habla de la sabiduría en términos diferentes a lo que los griegos comprenden de sabiduría, y por eso es importante entender ese contexto. Dice ahí, estamos ahí, ¿verdad? Inciso B. Cuando el apóstol Pablo hace referencia de la palabra de sabiduría a la iglesia de Corintio, es evidente que no les habla en un vacío contextual que impida que ellos pudieran comprender la idea detrás de ese carisma,
sino por el contrario, ellos pudieron comprender el sentido preciso de ese carisma debido a su familiaridad con el concepto paulino de sabiduría. Para entender mejor lo que Pablo tenía en mente cuando se refiere a la sabiduría que menciona en este carisma, abordemos algunos pasajes de la primera carta a los Corintios que nos revelan más sobre este asunto. Bueno, el primer punto que quiero destacar es que Pablo ve que la sabiduría humana está en pleno contraste con la sabiduría divina. Pablo es muy claro en decir, una cosa es la sabiduría humana de la cual hablan los griegos y otra cosa es la sabiduría divina que estoy presentándoles. Siguiendo el argumento que el apóstol toca desde el inicio de la carta, podemos notar su esfuerzo por contrastar la sabiduría divina de la sabiduría humana. En 1 Corintios 1, 17 al 21, vamos a buscar ahí. 1 Corintios, ya puede estar feliz. ¿Dónde? Ya puedes estar feliz. Sí, ya estaba yo. ¿Dónde viene? ¿Dónde está? Muy bien. 1 Corintios 1, 17. Al 21. Ahí está la cita, ahí se la puse para que no la olviden. Cuando Pablo le escribe a la iglesia de Corinto, le escribe básicamente por razones correctivas. Pablo busca corregir muchos aspectos prácticos que la iglesia en su vida pública hacía en forma equivocada. Y entonces comienza, estamos en la página 3 ahí de las hojas, comienza Pablo a argumentarles en 1 Corintios 1:17 porque es necesario, obviamente, ser la iglesia, pero la iglesia que está lista para Cristo. Se encuentra con que la iglesia está dividida, se encuentra con que hay partidos dentro de la iglesia, ¿no? Y entonces a partir de ahí va abriendo su argumento, pero chequen lo que dice el versículo 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Así que Pablo comienza desde el principio a sacar la estocada y decir, no estamos aquí para hablar de temas humanos, para hablar de quién puede más, para hablar de quién sabe más, para hablar de quién tiene mejor forma de presentar el mensaje, porque estaban peleando de que uno era de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, y así, ¿no? Y Pablo dice, no se trata de la sabiduría humana, no se trata de lo que podemos hacer como hombres, y por eso lo reafirma en el versículo 17, sino que a predicar el evangelio de Jesucristo va enviado al Padre, pero no en términos humanos, sino con ¿qué? No con sabiduría de palabras, sino con la sabiduría, obviamente, de Dios. Entonces, volviendo a las hojas, versículo 3. Mientras que la sabiduría de este mundo estriba solo en la especulación del saber filosófico, que es lo que defendían los griegos, mientras más conocimiento tengas, puedes ser una persona más salva o más espiritual. Pablo rechaza esta idea y habla de la sabiduría divina que está llena de certezas. Su contenido no es incierto ni depende del entendimiento humano, sino que la sabiduría de lo alto ha sido revelada por el mismo creador del universo. Así que imagínense cómo les hace eco esto a los griegos. Los filósofos griegos han observado la vida, el universo, el cosmos por siglos para tratar de comprender cómo es la vida o en qué consiste la vida. Y llega Pablo y dice que todo lo que ustedes han observado y todo lo que ustedes han visto y todo eso está bien, pero es solamente una especulación humana. O sea, está bien, pero solamente es algo que ustedes están especulando, porque no tienen la certeza de que así sea. No es realmente la garantía de que lo que ustedes han concluido sea totalmente verdad. Sin embargo, vengo a decirles que la sabiduría, la que realmente tiene certezas, ya ha sido revelada por Dios.
Mientras ustedes se esforzaban por obtener un conocimiento, a nosotros ha sido revelado la sabiduría divina de parte de Dios. El mismo Creador la ha revelado. Así que nos ahorró todo el esfuerzo. No tengo que llegar a ser un chuchito de 80 años para comprender en qué consiste la vida. No tengo que meterme como un monje budista, o no tengo que irme, no sé, a alguna pirámide mística para tratar de ser un hombre sabio o una mujer sabia. Pablo dice, ahora nos ha sido revelada la sabiduría de Dios de una manera contundente. Basta que creas el Evangelio, que comprendas el Evangelio para entender la sabiduría de Dios que está disponible para todo hombre. Entonces, hay un contraste marcado entre la sabiduría de Dios y la sabiduría humana. Pablo deja en claro que ambas son distintas, no son lo mismo. Al griego quería hacernos creer que era lo mismo, pero Pablo dice, no es lo mismo. Una cosa es lo que tú observas, tu especulación, tu conocimiento empírico, pero otra cosa es lo que el Padre ha revelado como una certeza, una verdad que viene a traer libertad al hombre. ¿Vamos bien ahí? Sí. En el 2, entonces, el segundo punto es: la sabiduría divina se ha manifestado en el mensaje del Evangelio. Recordad hace un momento, vamos al versículo 22 al 24, 1 Corintios 1, 22 al 24. Bienvenidos, muchachos. ¿Quién dice yo? Adelante. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente profesar Dios, y para los gentiles Jesús, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Amén. Entonces, esta parte es muy interesante, muy contundente, porque Pablo es como si en su rostro agarrara la sabiduría de los filósofos y les dijera: miren, su sabiduría no sirve prácticamente para nada que traiga trascendencia eterna. Y les dice: la sabiduría de Dios es tan extraordinaria que solamente a Dios se le pudo ocurrir. Fíjense, ¿por qué se le pudo ocurrir a Dios solamente sabiduría? Porque de entrada, esa sabiduría, el versículo 23, es un mensaje que es contradictorio a lo que ustedes esperan de la vida. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. Se trata de un Mesías que murió crucificado. Para los judíos esto es piedra de tropiezo, y para los griegos esto es una locura total. ¿Cómo que Dios puede hacer algo bueno con el hombre a partir de un personaje que fue crucificado en un madero, en un pueblo polviento de allí de Medio Oriente? ¿Cómo crees que eso viene a ser algo trascendente o trae trascendencia a nuestra vida? Y Pablo dice: sí, ahí está el detalle, que solamente algo tan loco se lo pudo ocurrir a Dios. ¿Se dan cuenta? Es absolutamente loco lo que está diciendo el mensaje del Evangelio, y Pablo dice: pero solamente esa locura se le pudo haber ocurrido a Dios. Nadie más pudo haberlo imaginado de esta manera, que un simple hombre, aparentemente un carpintero, sabemos que obviamente es Dios, pero que un hombre que para ellos no entendían todavía esa parte de la divinidad de Jesús, salió de un pueblo carpintero, fue a Jerusalén, lo crucifican, y dices que creyendo en ese crucificado yo voy a tener eternidad. Eso es una completa locura. Pero dice Pablo: sin embargo, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Dios hace esto para sacudir lo insensato del hombre. Dios hizo esto para provocar su conocimiento, para trastornar lo que ustedes creían que era sabio, importante, que era VIP. Lo hace Dios y sacude eso así, y dicen: no sirve de nada. La sabiduría de Dios es entonces el mensaje del Evangelio, que está obviamente protagonizado por Cristo. Así que, por eso para el apóstol Pablo, la sabiduría de Dios va más allá de la razón y la lógica humana. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Entonces, la sabiduría de Dios, como dice el segundo punto,
se ha manifestado o se manifiesta en el mensaje del Evangelio. Queremos comprender dónde está la sabiduría de Dios. El Evangelio no la traza de una manera contundente. Eso es increíble. Vamos al tercer punto, hoja 4. Ahí, ¿puedo pasar una hoja? Hoja 4. La sabiduría divina solo la puede revelar el Espíritu Santo. Vamos a leer ahí. El apóstol Pablo es contundente al enseñarnos que la sabiduría divina fue reservada para mostrarla a través de la iglesia, al mismo tiempo que tal sabiduría solo puede ser revelada por el Espíritu Santo. Así que Pablo dice dos cosas interesantes aquí en el capítulo 2, del 6 al 9. Vamos a ir del 2, del 6 al 9. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, no de este mundo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, no habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. En otras palabras, Pablo nos está diciendo que esta sabiduría no está al alcance de todos, que esa sabiduría Dios la reservó para la iglesia y para que la iglesia la diera a conocer al mundo. Pero al mismo tiempo dice que la sabiduría divina solamente puede ser revelada por el Espíritu Santo. Y por eso ellos no podían obtener la sabiduría divina, porque al no tener un encuentro con el Espíritu Santo, al no tener una relación con el Espíritu Santo, entonces nunca podrían comprender las grandes verdades que están en el seno del Padre. Solamente por la observación, solamente por la especulación humana, no podías obtener esa comprensión, porque de hecho esa comprensión nos llevó a pensar que el sol era un Dios. Esa observación nos llevó a pensar que los astros eran deidades. Esa observación nos llevó a pensar o a especular acerca de temas que la vida solamente da por hecho como resultado de la creación y no como una personificación del Creador. Esa observación nos llevó a un camino totalmente distinto. Dice Romanos 1 que cambiaron la gloria de Dios a una semejanza de hombre corruptible. Fueron tan engañados en sus corazones que fueron desviados. Por eso solamente la sabiduría de Dios puede ser revelada por el Espíritu Santo. Siguiente versículo dice, párrafo dice, en este tenor, bienvenido, en este tenor, Pablo nos deja ver que el Espíritu es el protagonista de toda revelación divina, ya que solo el Espíritu Santo es el que conoce lo más íntimo del Padre. Versículo 10 y 11 del mismo capítulo. ¿Quién dice yo? Amén. Gracias. Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aunque lo profundo de ¿Aún? lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Amén. Entonces, debido a que solamente el Espíritu Santo conoce lo íntimo del Padre, dice Pablo, por tanto, Él es el único que puede darnos a conocer la sabiduría del Padre. Dice ahí en el párrafo, por tanto, toda la sabiduría divina que el hombre pueda disponer solo podrá venir a través de la revelación del Espíritu Santo. O sea, tú no puedes obtener sabiduría divina poniendo chonguitos, ¿no? Haciendo chonguitos, yéndote a caminar, no sé, a lugares santos. Aunque vayamos 3 veces a Jerusalén en nuestra vida y regresemos, aunque ayunemos mucho,
Si no es por revelación del Espíritu Santo, no podemos obtener sabiduría de carácter o de naturaleza divina. Seguiremos siendo medios piedulces, pero no habrá sabiduría de Dios si no es por revelación. Uno se puede llenar de conocimiento, uno se puede llenar de información, uno se puede llenar obviamente de muchos datos en la vida, pero la sabiduría de Dios, la que te permite vivir en su plenitud, en su reino, la que te permite disfrutar la vida como la diseñó, dice Pablo, solamente la puede revelar el Espíritu Santo por una razón contundente. Solamente Él escudriña lo más profundo de Dios. Él conoce lo más íntimo del Padre. Así que imagínate lo que estamos diciendo. Si Él conoce lo más íntimo del Padre, lo más profundo de la naturaleza de Dios, el mismo Espíritu puede revelar. Aunque le hagamos la huesca, ¿no? y los estos chavales quieran intentar conectarse con el cosmos y ver visiones y toda la cosa, no podrán, no hay acceso. El único acceso que podemos tener a lo más profundo de Dios es a través del Espíritu Santo. Amén. Entonces eso es lo increíble, que el Espíritu se ha dispuesto para revelarnos la sabiduría divina, es decir, la grandeza de la naturaleza de Dios Todopoderoso. Vamos al tercer párrafo. En general, cuando el apóstol Pablo entonces se refirió a la sabiduría entre los corintios, la concibió totalmente en términos divinos. Para él, la sabiduría no era un tema de conocimiento, sino de revelación. De esta manera, podemos entender entonces que al referirse a la palabra de sabiduría, Pablo tenía en mente la clara idea de que la palabra sabia solo la puede traer al corazón del hombre el mismo Espíritu de Dios. Entonces es contundente. Adelante, Pati. Entonces, cuando uno, por ejemplo, dice, Señor, dame sabiduría. Señor, dame sabiduría para poder entender, para poder comprender tu palabra. Ahí uno está pidiéndole que le revele las cosas del Espíritu. En términos generales, sí. Sí, porque justamente es válido pedirle al Señor que nos dé sabiduría, no solamente para la palabra, para estudiar la palabra, es decir, no solamente tener un entendimiento e iluminación de la palabra, sino es válido pedirle sabiduría para todas las decisiones que se nos presentan en la vida. Sean de trabajo, sean de matrimonio, sean de ministerio, sean de relaciones sociales, todo. Le podemos pedir sabiduría y entonces de una manera que está ya disponible, porque ya está disponible y está en nosotros el Espíritu Santo, Él comenzará a fluir. Y entonces es cuando la palabra de sabiduría puede venir a nosotros también. Ya expliqué que la palabra de sabiduría se da sobre todo en contextos de adoración, donde la iglesia está reunida. Pero la sabiduría también vendrá como un resultado de estar meditando la palabra de Dios. Por eso dice uno de los salmos, el Salmo 119, en uno de sus versículos dice que el hombre que piensa en la palabra, que medita en la palabra, se vuelve un hombre sabio. Se volverá sabio. Haces sabios a los simples, dice su palabra. Cuando tú meditas en la palabra, aunque seas un simplón de primera, o aunque seas una persona sin chiste, cuando vienes por la palabra, al término de un tiempo te harás una persona sabia. Pero, si eres sabio en tu propia opinión, entonces descartas la sabiduría de Dios. Porque a veces también nos pasa eso. O sea, yo creo, es mi opinión, es lo que a mí me dijeron. Le estás explicando con la palabra y la gente a veces no capta la idea. Entonces, mientras no dejemos que la palabra haga el efecto que ha sido mandada a hacer, entonces la sabiduría tampoco podrá fluir en nosotros como un resultado de la meditación de la palabra. Entonces son dos grandes fuentes, son dos grandes medios: la sabiduría obtenida por la meditación de la palabra y la sabiduría obtenida por el carisma de palabra de sabiduría. Una es resultado de un proceso y otra es resultado de un toque de gracia. Son dos formas distintas.
Mientras que estudiarla es el proceso que me hará sabio, que me hará entendido, que me hará una persona cada vez más sensata, más prudente, me adaptará más a la cosmovisión del Padre. Ese será el resultado de estudiar la palabra. Pero la otra, la palabra de sabiduría, que es lo que estamos refiriéndonos, es el resultado de un toque de gracia. Pero sabiendo que es sabiduría finalmente divina, que es palabra divina, palabra de Dios, dispuesta para que seamos, obviamente, pues, hombres y mujeres con una mejor alternativa que la que el mundo nos propone. Pero es válido pedirlo. Y yo les diría, pidámoslo todas las veces que podamos, cuantas veces sea necesario, pidamos ser más sabios. Revélanos más. Vas manejando, pídele al Señor, revélanos. Danos dirección en esas decisiones que estoy a punto de tomar en el trabajo o en la vida familiar. Y dile al Señor, revélanos. Y entonces va a ser más fácil que tú puedas comenzar a percibir la palabra de sabiduría fluyendo en tu vida, porque hay disponibilidad para el Espíritu Santo. Y la disponibilidad para el Espíritu Santo es como cuando tú tienes disponibilidad de conexión en el Wi-Fi. Cuando te dicen no hay disponibilidad de Wi-Fi, aunque tú le pongas, ¿se puede? No se puede, ¿verdad? No tienes contraseña, no tienes datos, no tienes conexión, pues no hay nada, ¿no? Pero cuando hay disponibilidad, entonces comienza a fluir la información. Es justamente este ejemplo metafórico de la internet la que nos puede explicar bien cómo fluye esa información. Finalmente internet es acceso a datos, a información, ¿sí o no? Sí. El carisma es acceso a eso, pero eso lo dispone el Espíritu Santo. Pero si yo estoy disponible, entonces él dice, ¿quién está disponible del pueblo? Si la gente está distraída, está ensimismada en sus broncas personales, sociales, está pensando solamente en lo natural, es más difícil que el Espíritu Santo ponga palabra de sabiduría en ti. Pero si tú estás dispuesto y estás pensando y estás pidiendo, Señor, quiero hacerte parte de ese tema, dame sabiduría, ¿qué tengo que decir? ¿Qué tengo que disponer? ¿Cómo tengo que hacer para este asunto? Si tú estás mostrando disponibilidad, es porque estás pensando entonces, estás en una perspectiva donde estás interesado en saber lo que Dios tiene para ti en un tema específico. Esa disponibilidad, por supuesto que el Espíritu la conoce. Y cuando hay esa disponibilidad, Él puede fluir con mayor facilidad con palabra de sabiduría. A mí me sorprende mucho que hay muchos cristianos que una tras otra se están equivocando. Una tras otra. En un mes nos equivocamos, luego otro mes y otro. Y entonces una tras otra, una tras otra y una tras otra. Una de las razones por las que estamos haciendo esto es porque no hay disponibilidad para percibir la sabiduría de Dios. Porque es un hecho que Él está dispuesto a darnos sabiduría. Santiago, como lo cité en otro momento, Santiago lo dice, ¿no? Si alguien tiene falta de sabiduría, no se queda así, se queda así, su culpa de usted. Pero si alguien tiene falta de sabiduría, pídala. Está disponible, está diciendo Santiago, está disponible. Si no quieres ser más sabio es porque tú no lo estás aprovechando. Entonces, pero si hay disponibilidad, va a ser más fácil que el Espíritu Santo pueda darte una palabra de sabiduría. Y por ejemplo dices que hay una parte que en la que tú meditas, que por ejemplo si es la palabra, ¿no? Un salmo. Ajá. Pero a veces, pues también como que luego los interpretamos a nuestra conveniencia. Ese es Sí. el problema. De luego de, sí, pues dice que yo soy bien buena y el otro es bien malo. Entonces, ahí como... Para eso Dios levantó maestros para que seamos enseñados a través de los ministerios, que son los dones que explicábamos, que los dones en la escritura son los hombres, los dones ministeriales. Entonces el Señor en su diseño perfecto sobre la iglesia, entonces levanta maestros, levanta pastores, levanta apóstoles, evangelistas, profetas, para equipar, dice Efesios 4 del 11 al 13, para equipar a los santos. Entonces los maestros están en el cuerpo justamente para evitar esos detalles, de tal vez no interpretar adecuadamente o sin profundidad la escritura. Entonces un foro como este nos ayuda justamente a que esa distancia o esa brecha se haga.
Sin embargo, no sustituye la vida devocional personal que uno debe de mantener para nutrirse constantemente de la palabra. O sea, no es exagerado que tú todo el tiempo estés diciendo, ay, Dios, pero creo que no sé, todo el tiempo lo estás pidiendo, lo estás diciendo, no es exagerado. No es exagerado. Es parte de orar. Ay, yo a veces ya, No, porque es panelo. si no es la única. No nos agotamos a Dios toda la iglesia junta. Es tan infinito el Señor y tan poderoso que no nos agotamos. O sea, Él tiene a eso y más. Entonces, está bien pedirle. Si lo pones como una prioridad en el pensamiento y en el deseo, entonces va a ser más fácil que el Espíritu te esté hablando. Va a llegar un momento en que ustedes van a estar percibiendo pensamientos constantes de parte del Espíritu Santo. Y entonces te das cuenta que está fluyendo la palabra de sabiduría porque hay disponibilidad en mi corazón. Pero si siempre estoy pensando en mis chicharrones, siempre estoy pensando en las carnitas, siempre estoy pensando en mis broncas de trabajo, tengo mi mente terrenal, una mente terrenal no puede entonces estar en línea con la mente del Espíritu. Se requiere tener o estar en línea, pues, en esa disponibilidad con el pensamiento del Señor para ser más susceptible a su voz. Y ahí es donde a veces podemos estar abriéndonos más a la carne que al Espíritu. Porque estamos a veces muy afanados, muy preocupados por la vida terrenal, solamente con una visión natural de la vida. Esa visión tan natural va a impedir que podamos percibir, obviamente, lo espiritual. Muy bien, seguimos adelante entonces. Puse una definición de la palabra de sabiduría. Bienvenidos, muchachos, perdón. Bienvenidos. En el inciso C, estamos en el inciso C, 4. Es un repaso. Entonces, ahí puse una definición para tener más claro lo que es la palabra de sabiduría. Ya consideramos la parte etimológica, ya consideramos el contexto y ahora estamos considerando entonces ya una definición más contundente acerca de la palabra de sabiduría. Dice así: la palabra de sabiduría es una porción de información divina revelada sobrenaturalmente por el Espíritu Santo para mostrarnos la manera sabia y oportuna de actuar en una situación específica o en una necesidad particular que debe ser resuelta y atendida apremiantemente. Eso es lo que definimos en forma general, un acercamiento a una definición. No es absoluto como puse ahí, ni tampoco pretende ser la única, pero es un acercamiento para tener una idea de qué es la palabra de sabiduría. Pasamos a la siguiente página u hoja. Y en el inciso B doy unos ejemplos de lo que no es la palabra de sabiduría. Me voy corriendo en estos. Dice que el número 1 no es, la palabra de sabiduría no es poseer gran experiencia. Ya lo abordamos, solamente lo enfatizamos. No porque hayas vivido 60 años quiere decir que serás una persona sabia. Así que te regreso, Raúl. Te regreso desde el principio. Es que lo hacen. Ok, entonces, aunque puedas pasar 20, 30 años, muchas experiencias, no quiere decir que capitalizaste de manera adecuada, que hizo los filtros adecuados para retener sabiduría. Entonces, palabra de sabiduría no es poseer gran experiencia. Un día me llamó la atención una persona, fíjense cómo, hasta dónde puede llegar el desconocimiento bíblico. Pero me dijo una persona, fíjate que estábamos en una situación muy crítica en el hospital por un familiar enfermo. Y entonces, pues ahí buscando ver qué decir, me encontré con Santiago que decía, si alguno está enfermo entre nosotros, que sí, llama a los ancianos de la iglesia para que oren por ustedes, los ungirá, etc. Y luego termina diciendo, porque la oración del justo puede mucho. Y dice, y entonces me acordé que fulano de tal es una persona bien justa y aparte es anciano. Y entonces lo mandé a llamar y fueron a traer a la persona que según esta persona decía que era justa y era anciano. Y dice, y lo mandé a llamar ahí al hospital. Y dice, lo tuve en el hospital como 5 horas orando, aunque no sabían ni papas, dice, pero como es justo y como era anciano, pues es como dice la escritura, que la oración del justo puede mucho. Y lo pusieron,
Y el pobre hermano ahí como que yo qué hago aquí, no, tú mantente orando, ¿por qué? Porque dice la palabra que la oración muy justo puede mucho y como eres muy justo tú, ándale. Imagínate cómo el desconocimiento lo llevó a un punto prácticamente como esto, o sea, pensaba que porque era anciano y justo iba a ser mejor su oración. Y así pasa cuando a veces la gente le da a una persona con mucha experiencia que va a ser más sabia, pero no necesariamente va a ser así. Y el don de sabiduría, perdón, la palabra de sabiduría no es entonces más experiencia. El 2, la palabra de sabiduría tampoco es tener más inteligencia. Hay gente graduada en las mejores universidades, con los promedios más excelentes, y créanme que no son las personas más sabias. Tienen un caos en los matrimonios o un caos en los negocios, o son los que más pierden recursos, porque no es garantía su conocimiento de sabiduría. 3, la palabra de sabiduría no es iluminación mística. No se trata de algún iluminado que en la iglesia, del que más ora y más ayuna. No se trata de eso. Es un don de gracia la palabra de sabiduría. A veces viene con la gente totalmente carnal, que se acaba de echar una pancita, luego pasó por los tacos de carnitas, llegó a la iglesia y en ese momento estaba moviendo el Espíritu Santo y le vino una palabra de sabiduría. Y dice: Señor, yo ni ayuné, ni he orado la semana, pero es un toque de gracia. ¿Por qué te ríes, Dios? ¿Por qué le ha pasado? Exacto, tú estás moviendo de la palabra de sabiduría. El 4, la palabra de sabiduría no es conocimiento bíblico, tampoco es conocimiento bíblico. Aunque a veces en los círculos cristianos existe la idea de que conocer las escrituras es igual a la palabra de sabiduría. Como explicaba, esa es una sabiduría que viene como resultado del proceso de meditar la escritura. Por ejemplo, Salomón era un hombre sabio, pero tuvo de maestro a David en la etapa donde ya David había sido reflexivo, sensato, ya había dejado de ser aquel carnicero gladiador que peleaba las batallas. Cuando ya concebió a Salomón, ya lo agarró cansado, como dicen por ahí, ¿no? Ya es un hombre que está más meditabundo en los asuntos de Dios, ya es un hombre aplacado, ya tiene el reino conquistado, ya medita la palabra, ya tiene a 2 profetas a su lado para estarlo ahí ministrando. Entonces, Salomón tuvo a David en esa etapa de su vida, que lo tuvo prácticamente como mentor, era su padre, pero como un maestro. Entonces, Salomón, por razones obvias, creció con una sabiduría derivada, literalmente bebió constantemente de lo que su padre aprendió. Imagínate tener a David como maestro, como mentor. Salomón, cuando llega al reino, pues llega con mucha sabiduría acumulada por tantos años de mentoría, de relación que ha tenido con su padre. Pero eso no quiere decir que sea el don o el carisma de palabra de sabiduría, sino es la sabiduría que él estuvo en ese proceso de meditar junto con su padre la palabra. Se volvió un hombre sabio. Y así también le pasó a Daniel, y así también le pasó a José. Por supuesto, todo viene de Dios. Así es. ¿Por qué pidió sabiduría? Porque había sido instruido, que es lo que más le convenía. Así es. Dice el Una Proverbios. persona no sabía pedir sabiduría. Así es. Porque esto me enseñó predicción, porque cuando me has pedido sabiduría y no Sí. riquezas, Así para es. guiar a su pueblo. Salomón dice en Proverbios que su padre le decía: pide, hijo mío, ante todas las cosas, sabiduría. Dice: así me decía mi padre y así me instruyó mi madre. Entonces, él recibió esa instrucción permanente. Pide sabiduría. Ante todas las cosas pide sabiduría. Así que cuando está ante aquella oportunidad con Dios, ¿qué creen que hace? Lo que el Padre le dijo. ¿Te acuerdas que te dije que pidiera sabiduría? Está delante de Dios y efectivamente pide sabiduría. Pero entonces esa sabiduría, aunque emana de Dios, pero es producto del proceso de meditar la palabra. Bienvenida, Rey. Bienvenida. Muy bien. Ok, vamos entonces, acabamos de ir el 4 y pasamos al punto 2, características de la palabra de sabiduría.
Aquí menciono algunas características o las más esenciales de lo que es la palabra de sabiduría. Pasamos a la página 7. Dice ahí, los siguientes párrafos muestran algunas de las características más evidentes de este carisma. ¿Estamos ahí? Primero, la palabra de sabiduría generalmente se orienta hacia el futuro. Es decir, trata de las acciones que tenemos que hacer en un momento dado. En pocas palabras, interviene en nuestro presente para cambiar nuestro futuro. La palabra de sabiduría tiene esta característica. Segundo, por el hecho de ser la palabra de sabiduría, implica que se está revelando únicamente lo necesario para la ocasión o la necesidad específica. O sea, tal revelación es un conocimiento pertinente y básico y no un discurso general y prolongado. Es algo preciso, es una palabra de sabiduría. Como lo decimos en los medios, es una cápsula informativa. Pero esa cápsula informativa es la palabra de sabiduría. Es una porción específica para una necesidad específica. Tercero, este carisma no es una palabra y nada más, sino que es la palabra de sabiduría. Es decir, no es solamente una palabra más sobre la situación presente, sino que es la respuesta o la solución que el Espíritu tiene para esa situación específica. Por eso es palabra de sabiduría que solamente puede revelar el Espíritu Santo. No es igual al consejo de un familiar, no es igual al consejo de un amigo, no es igual solamente al consejo de un pastor, sino es la palabra de sabiduría, es decir, es el consejo del Espíritu Santo. Por eso es tan vital contar con él. Cuarto, si vamos en el cuarto, ¿verdad? Sí. Muy bien. Debido a que la palabra de sabiduría es una instrucción sabia y divina para aplicarse en un caso particular, regularmente se dará junto con la palabra de ciencia para ayudar a completar lo revelado en esta última. Así que palabra de ciencia y palabra de sabiduría generalmente van a actuar juntas. Muy bien, sexta. Dado que la palabra de sabiduría es una manifestación, es entendible entonces que se revela de manera espontánea según la voluntad del Espíritu. Es decir, no podemos hacer nada humano para que aparezca. Sencillamente fluye a nuestro ser sin forzar nada, ni la mente ni nuestro espíritu. Ahí está. Por eso les decía, a veces estás en una situación distinta, pero si hay disponibilidad, puede fluir el Espíritu Santo. A veces no necesariamente estás orando, o no necesariamente estás adorando. A veces no estás en un contexto de la iglesia, estás en el trabajo manejando y puede fluir una palabra de sabiduría. Es más fácil si estás en, vamos a decirle, modo disponible. Si estás en modo disponible, entonces la palabra de sabiduría puede estar viniendo con mucha facilidad. Muy bien, pues entonces esas características reflejan básicamente los principios, cómo opera la palabra de sabiduría. ¿Qué preguntas hay hasta aquí? Adelante, Pedro. ¿Cómo explicas un poquito más, por favor, la parte de la disponibilidad que menciona? ¿Cómo se puede establecer en el escuchar de rato que creo que es la vida devocional es la clave? ¿Te puedes hablar un poquito más de ello? Sí, claro. Mencionaste que es en cualquier momento la palabra sabiduría. Ajá. Básicamente es todo a través de la fe. Cuando una persona, vamos a pensar, tienes un problema hoy en el trabajo, cualquier problema, hay trabajos distintos, hay problemas distintos, hay situaciones distintas. Cualquiera que sea el gigante, ese gigante tú lo visualizas a través de la fe. Es decir, yo creo que este problema Dios puede solucionarlo. Y porque puede solucionarlo, entonces tiene algo que decirme al respecto. Entonces, cuando yo creo eso, y entonces le pido, por tanto, dirección, muéstrame alguna solución al respecto, muéstrame alguna información, algo que me ayude a resolver el problema. Cuando esa es la actitud, entonces entramos, como lo que digo ahorita, modo disponibilidad. Entonces no requiere solamente que estemos en una reunión o en la vida devocional u orando, sino que es una actitud que mantenemos por la fe.
porque creo firmemente que cualquier asunto de la vida práctica, Dios está por encima de ese asunto y tiene una respuesta para ese asunto. Como tiene una respuesta para ese asunto, entonces Dios puede hacer algo, tiene algo que decir. Y es la base general en cómo operar cualquiera de los carismas. Siempre el modo de disponibilidad. Es como cuando una persona muere, hay algunos ejemplos, voy a ser el más drástico, porque ante la muerte es prácticamente darse por vencido, ¿no? En general, ya se murió, ya no hay mayor respuesta. John Guicho tuvo su hijo muerto a los 13 años. Hoy su hijo es pastor de la iglesia más grande del mundo, que le sucedió a él. Pero en los 70s narra el biógrafo que su hijo murió, no nos dice de qué, pero murió, por situaciones que no conocemos nosotros, murió. Cuando le informan al pastor que su hijo murió, va hasta donde está muerto su hijo y le pide a todos que se salven, que lo dejen solo con su hijo. Entonces, es una cuestión de muerte. Ha muerto el hijo de un hombre. Ese era para él en ese momento su problema. Era para él en ese momento su desafío, su gigante. Ahora tú cámbiale de nombre. ¿Qué puede haber sido? Pero cualquier cosa, creo que cuando lo comparas con una situación de la muerte, entonces si él le pidió respecto a la muerte algo, le podemos pedir respecto a cualquier otro tema de la vida. Entonces le pidió al Señor, comenzó a orar y le pidió al Señor, pues no solamente que le dijera qué hacer, sino que le revolviera a su hijo. Y él entonces en ese proceso comenzó a percibir que había una oportunidad, que había una esperanza. Comenzó a llegar la información, ora de esta manera, ora de esta manera, ora de otra manera. Y se mantuvo así orando por un lapso de 12 horas completamente. Después de 12 horas, el niño resucitó. Pero está esa disponibilidad y es la base, la fe. Creo que Dios tiene una respuesta ante la muerte de este niño. Creo que Dios tiene una respuesta ante este problema que ha aparecido en la familia, que ha aparecido en el trabajo, que ha aparecido en mi negocio, que ha aparecido en mi vida. Creo que Dios tiene una respuesta ante este problema. Entonces, al yo hacerlo parte de ese problema y saber que puedo hacer algo, entro en ese modo por la fe, el modo de disponibilidad. Va a ser más fácil, por tanto, que el Espíritu comience a decirme qué hacer. Por ejemplo, cuando se le cayó el niño, que estaba en el techo, se le cae y Pablo baja y ora por él y resucita, pero recibe una instrucción. Esa es palabra de sabiduría. Pablo enfrenta la situación desde la perspectiva de que Dios puede tener algo o una respuesta a ese asunto. Y entonces el modo de disponibilidad de Pablo pues obviamente era muy alto y permanente. Entonces con mucha facilidad podía percibir lo que el Señor quería hacer y recibir milagros, porque estaba en esa actitud permanente de fe. Y esa es la clave, una actitud permanente de fe que te invita entonces a pedir un consejo o pedir la sabiduría de Dios para resolver un tema en particular. ¿Sí te ayudé? Sí, claro. Muy bien. ¿Seguimos bien? ¿Avanzamos o nos quedamos aquí otro ratito? Avanzamos, ¿no? Avanzamos. Vamos al 3 entonces. Ahora sí que entramos en materia. Formas en que se manifiesta este carisma. Sabemos que para el Espíritu Santo no hay ningún problema para operar los carismas en múltiples formas espirituales. Él no tiene límites para operar. Si a veces se limita es por nuestra mente o por nuestra realidad natural, pero el Espíritu no tiene límites en manifestar, por supuesto que la palabra. Un día a un rey le manifestó un mensaje el Espíritu Santo en una pared como si le proyectaran un videocañón, y entonces apareció un mensaje escrito en la pared del rey, ¿se acuerdan? Sí. Y entonces imagínense hace 3000 años esa experiencia,
2500 años esa experiencia. Un hombre de hace casi 3000 años que de repente vea que en la pared se está escribiendo un mensaje y aparece una instrucción para él. ¿Cómo podrá notar el impacto de esa persona hace casi 3000 años? Es sencillamente inexplicable. ¿Cómo apareció eso? Para la cultura de aquel momento, si no conocía a Dios, era todavía más inexplicable. Pero cuando manda a llamar a Daniel, Daniel sabe perfectamente que es el Espíritu Santo, pide interpretación para el mensaje, le da la interpretación y entonces viene una respuesta contundente. Entonces, el Espíritu Santo no tiene límites para poder mostrar sus carismas a su pueblo. Hay una multiforme forma o una multiforme diversidad de experiencias para manifestar los carismas. Así que no nos sorprenda saber que existen muchas formas, aunque a veces no está en la Biblia, en que el Espíritu Santo puede manifestarse. Sin embargo, vamos a abordar las que conocemos descritas en el texto. Por lo menos hay ahí unas 4. Vamos a la primera. Visiones. Las visiones son uno de los medios espirituales más concretos que el Espíritu usa para darnos la palabra de sabiduría. Y una de las razones es porque principalmente las visiones dan mayor claridad para revelar acontecimientos que van a ocurrir. Es decir, una forma bien concreta de explicarte algo es, te lo muestro, ¿no? Velo. Entonces, las visiones son eso, es revelar un acontecimiento, puede ser a veces en el pasado, en el presente o en el futuro, pero sobre todo cuando opera la palabra de sabiduría, va a ser para algo que tiene que ver con el futuro inmediato. Entonces, el Espíritu ha usado mucho esto para revelar la palabra de sabiduría. Vamos a unos ejemplos en la Escritura. Hechos 10 del 1 al 8. De los que ya lo hicieron, ¿quién me ayuda? Yo. Adelante. ¿Lo leo todo? ¿Nomás la explicación? Bueno, aquí hay una visión que recibe Cornelio. Dice que ha llegado hasta Dios lo que hacía Cornelio. Entonces él recibe una visión y específicamente lo dice en el versículo 3, y vio claramente en una visión lo que Dios le estaba mostrando, que mandara a alguien y que fuera a ver a Pedro para que él le explicara lo que él no entendía. En el versículo 3 vamos a leerlo para que sea muy claro, ¿no? Hechos 10:3. Sí, vio claramente en una visión como a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues, y ahí le da la instrucción. Exacto. Sí. Entonces, la palabra de sabiduría, en este caso, vino a través de una visión protagonizada por un ángel. Y el ángel le da una instrucción específica por Pedro. Es por eso que es una palabra de sabiduría. Una información del cielo revelada sobrenaturalmente para, pues, ponerla en práctica en un futuro inmediato. No es una profecía, le dice lo que tiene que hacer. Tú has estado orando y Dios te responde: ahora vengo yo y te digo lo que tienes que hacer, haz esto. Entonces, es una palabra de sabiduría. ¿Sí es claro? Sí. Muy bien, ahora vamos a Hechos 10 del 9 al 17. Por favor, Raúl, también. Ahí la cuestión es llegar nomás a la esencia, ¿no? ¿Hasta dónde, perdón? Hasta la 17, ¿no? Ahí está el pasaje, ¿no? Sí. Bueno, aquí el caso es que Pedro entra en un éxtasis, y en el éxtasis viene una visión. Una visión. El éxtasis es la condición que le arrebata el espíritu, ¿no? Es entrar en el espíritu, una realidad sobrenatural. En ese éxtasis tiene una visión. Versículo 17.
La visión para que había lo vean. visto. Adelante. Sí, el 17 dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Así es. Entonces, el Señor le da una visión y le dice en esta visión muy simbólica que mata y Y coma. coma. Ve animales bajando en un lienzo del cielo, pero animales impuros. Y entonces, cuando él ve esto, dice, pues yo no puedo comer porque Nada. nunca he comido ninguna cosa inmunda, soy un judío practicante. No estaba entendiendo la visión, no se refería a alimentos, sino se refería a la inclusión de los gentiles. Entonces, él está meditando porque está muy aturdido por la visión, le ha movido todo el tapete, como decimos en México. Imagínate que te digan salir como judío, échate unas carnitas ahí en el Michoacano, échatelas. Pero soy judío, señor, ya se olvidó que soy judío, casi puedo reprenderlo, ¿no? Sí. No es de Dios esto. Yo no puedo comer Pero carne de no puerco. está interpretando correctamente la visión, no era literal, sino era algo simbólico. Y él está meditando, el versículo 17 está perplejo, fíjense, estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto. Pero le habían movido el tapete feo. Imagínate comer pues carnitas para el judío como la plena. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? ¿Por qué no habrá hablado así de esta manera? Etcétera, etcétera. Entonces, cuando él está en esto, pues le da la instrucción el Señor, llega la respuesta contundente y entonces comprende a lo que el Señor lo ha llamado a hacer. Es decir, le dice, ve y acepta a los gentiles. Por eso te puse ahí, Pedro es enviado a los gentiles. Esta instrucción, si no hubiera sido así, tal vez Pedro nunca hubiera salido. Porque si hubiera dicho un nombre, pues obviamente no lo hubiera aceptado. Entonces los cerdos eran gentiles. Los animales impuros es la forma de decir que no eran judíos, que no eran del pueblo de Dios. El simbolismo. Vean ahí en el versículo 11 está la... No los cerdos, no, o sea, sino el... Es que como hablaste de carnitas, ya me quedé con ella. Pero tienes razón, los animales impuros. Así es. Fíjense, vio el cielo abierto que descendía esa me dio hambre. Hay que lanzarnos por los de carnitas. Hay que comisionar a alguien, ¿no? Dale para de sabiduría a alguien para comer Las carnitas. carnitas. Dice en el versículo 11, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de los cuatro puntas era bajado a la tierra, y en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles llaves del cielo. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. O sea, el cerdo no estaba ahí, pero yo lo uso como una referencia para hablar de lo que era inmundo, ¿no? En nuestro contexto. Tal vez en nuestro contexto no es común que comamos avestruz, ¿no? Pero cornitas sí. Entonces, para referir básicamente a la idea, entonces Dios le da la instrucción, levántate y come, pero no está entendiendo, está muy cuadrado todavía su visión judaica del reino. Dios tiene que dar una visión para que él entienda lo que tiene que hacer. Ve a los gentiles. Y bueno, también movió a Cornelio para provocar ese encuentro. Esto es un ejemplo entonces de palabra de sabiduría a través de una visión. Vamos a la siguiente página y vamos al capítulo 16 de Hechos. Ahora cambiamos de apóstol y vemos a Pablo en acción. Versículo 9 y 10. ¿Estamos ahí? Amén. Pablo recibe dirección apostólica. Dice el versículo 9. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dado por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciáramos el evangelio. Entonces, en una visión, Dios le dice a Pablo literalmente a qué ciudad tiene que ir o a qué región. Ve a Macedonia. Entonces, cuando hay una instrucción tan específica, una información que viene del cielo para darte una instrucción,
Es una palabra de sabiduría. Ahora, después, Hechos 18, del 9 al 11, otra vez vemos a Pablo recibiendo esta instrucción. Pablo es animado para administrar en Corintio. Entonces el Señor dijo a Pedro en visión de noche, a Pablo, perdón, en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Entonces es evidente, ¿quién está dirigiendo a Pablo en su ministerio apostólico? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, a través de palabra de ciencia revelada a él, visiones. Vuelvo a decir, visión de noche. Entonces se le revela el Señor y le dice que tiene que quedarse en Corintio. Él, por el contexto, no se quería quedar, parece que se iba a ir, pero Dios le dice: no, tienes que quedarte aquí, no temas, yo te voy a ayudar, yo estoy contigo. Aquí hay mucho pueblo que necesita que tú les enseñes. Y se queda ahí por 1 año y medio prácticamente el apóstol Pablo. Entonces, volviendo a las hojas, los ejemplos anteriores nos muestran que la palabra de sabiduría puede venir a los creyentes en forma muy natural a través de las visiones. En cada caso, las visiones eran consistentes con las características de este carisma. Veamos, la primera es que eran involuntarias, o sea, no fueron fruto del esfuerzo humano, vinieron de manera totalmente, pues, de gracia. No las forzó él. No serán claras. La instrucción no fue confusa ni tampoco ambigua. Y eran pertinentes. El mensaje llegó en el tiempo oportuno. Por eso es una palabra de sabiduría. Cumple todas las características de la palabra de sabiduría, las visiones que tuvo, sí, porque el Espíritu entonces a través de la visión puede soltar una palabra de sabiduría. Adelante, Pedro. Ahorita quedó muy claro la parte de que no fueron fruto del esfuerzo humano, de que no, pero sí que es directo. Les llega directo. Pero lo que platicaste hace rato, cuando estábamos hablando de la disponibilidad, era que tú buscas o tú mencionaste que tú puedes pedir en algún problema, Señor, revélame, dame sabiduría. Solo quiero entender dónde está la línea de la diferencia entre el esfuerzo humano de fe. No sé si es un esfuerzo humano lo que tiene fe, y la parte de la clave. Ajá. Pero en estos casos ellos no pidieron. Así es. Dice el texto. Ajá. Si no, a veces cuando tú quieres tener palabra de sabiduría, entonces se vale pedir. Okay. Pero cuando el Espíritu quiere darte, aunque no pidas, Te la puede dar. te la puede dar. Si tú estás en una actitud de fe, que es lo que entiendo que tú manejas. No, en cualquier situación, actitud puede dártelas. Pero si estás con mayor disponibilidad, fluirá más. Okay. Pues hay gente que puede estar totalmente desconectada y le puede llegar la palabra de sabiduría. Totalmente desconectada. Porque no depende del esfuerzo humano. Pero cuando hay una persona que está, vamos a decir, en conexión permanente con el Espíritu, se cede y todavía pide, entonces es más posible o tiene mayor probabilidad de que él pueda recibir palabra de sabiduría. No porque dependa de él, sino porque el Espíritu puede comunicar mejor a quien está disponible. Es como el Espíritu comunica mejor quien está conectado. Si no estás conectado, aunque te lo pueda dar el Espíritu Santo, pero tal vez sea más difícil hacerlo. Hay gente que luego me dice: ¿por qué a veces hay otras personas que escuchan más? Y entonces vamos a ese punto. Porque hay mayor disponibilidad. Porque le están pidiendo constantemente dirección al Señor. Porque como decía David, muéstrame tu voluntad, muéstrame tus caminos. Constantemente David estaba pidiendo eso, y no por algo tenía mayor revelación que otros en su generación, porque estaba siempre dispuesto a tener en cuenta la palabra de Dios para su vida. Y esa disponibilidad te hace obviamente un candidato para que pueda recibir con mayor facilidad la palabra. Pero aún así, si el Espíritu quiere hablarte o desea hacerlo,
aunque estés desconectado, te puede hablar. Eso es lo increíble de la gracia. Que el Señor tú puedes ir manejando en tu carro y pensando en X o Y, y sin embargo te puede llevar la palabra de sabiduría, porque es fruto de la gracia. Digo que a veces te contesta bien rápido, ¿no? Sí. Y te lo reafirma con otra acción de alguien que dice, Amén. sí, Sí. Y aún usa medios para confirmártelo. A veces fíjense, a veces es tan sobrenatural, pero puede usar el Señor mensajes en el teléfono, mensajes en la televisión, lo que escuchas en el radio para confirmarte lo que ya te estuvo hablando. Y tú dices, no puede ser posible que me estás diciendo otra vez del locutor, que no tiene nada que ver conmigo, lo que acabo de escuchar hace 5 minutos. Y pareciera que el locutor está siendo usado por el Señor para confirmarte lo que ya te había dado. Entonces es mucha coincidencia que ese locutor usó las palabras precisas, o que ese comentarista en la tele, etc. Pero es tan sobrenatural la manera en que el Espíritu puede obrar, que aún se valdrá de cualquier medio para confirmarte o a veces hablarte. Cuando ya eres sensible, te das cuenta que es el Espíritu Santo. Cuando ya sabes reconocer la voz del Señor, ya entiendes que efectivamente sí es posible. No quiero corroborar lo que tú dices. Hace muchos años tuve un sueño. Bueno, para no explicarles todo el asunto, lo que dices, ¿no? Te lo confirma el Señor. Yo tuve un sueño con una hermana de otra iglesia. Le comuniqué a mi hermana que le llamara para que le comunicara el sueño. Entonces, ella vino a la casa, le comuniqué el sueño y toda la cosa. Y ella creyó en el sueño, creyó que no debería hacer estas cosas, ¿no? De repente suena el teléfono y ves que dice el teléfono, marca este disco 86, ¿no? Alguien le dejó un mensaje. Marco este disco 86 y escucho yo lo que yo le estaba contando a la hermana, todo el sueño que le conté yo a la hermana, yo se lo había, en el teléfono estaba el mensaje. Dije, wow, yo sorprendido, ¿no? Porque no sabía gran cosa, ¿no? Pero la hermana creyó nuevamente, bueno, fue confirmado su... Voy a explicarles. En la hermana, en su teléfono celular, escuchó el mensaje, la palabra que Jorge le había dado. Pero lo increíble de esto es que Jorge nunca le habló por teléfono para darle el mensaje. O sea, él nunca habló por teléfono, nunca grabó nada. ¿Cómo llegó ese mensaje? Como un buzón de voz para decirle, eso no es sobrenatural, no sabemos cómo. Oye, y por ejemplo, Entonces, Dios puede usar eso para confirmarte. Entonces, cuando la hermana escucha su mensaje, tienen una llamada, marca el buzón de voz y escucha lo que le acaba de decir él, dice, bueno, ¿y cuándo me mandaste este mensaje? No, pues nunca te lo mandé, yo nunca te hablé. Entonces, ¿cómo llegó? Pues, no sabemos solamente que fue un acto sobrenatural. Pero eso es lo sobrenatural, que nunca le marcó, nunca grabó un mensaje, y sin embargo estaba grabado un mensaje en su teléfono, que era exactamente, o sea, era Jorge hablando en ese mensaje. Eso es lo increíble. No, eso me aprende entonces. No, pero que estaba enfermo, que le había sucedido algo grave. Y dije, ay, qué raro, pero sí como que me quedé con la tentación. Y al otro día entonces le llamo y me contesta su mamá. Y es ay, Erika, ¿cómo estás y tal? Y ya platicamos y dije, ay, pues hace mucho que yo no hablo con mi hijo. Pero me quedé pensando, porque anoche los oídos estaban muy mal y demás. Dice, pues que lo acaban de operar, es una operación muy grave, le hicieron un proceso y tal, gracias a Dios salió bien. Ok, eso Y es así. a través de un sueño. Ahí es palabra de conocimiento a través de un sueño. Sí, así como que ella también me sorprendió de que, pues sí, lo acaban de operar y acaba de salir hoy. Así es. Entonces, si puedo Sí. preguntar, digo, Adelante. ahorita que lo platica la hermana,
Si puedo preguntar de Juanita, muy seguido me platica sueños que ella tiene muy parecidos a los de ella, digo, si puedo preguntar de ella. Muy seguido me platica sueños que tiene similares a esa, y ella se confunde porque ella siente que si tiene que ver con algo profético o si es de ciencia o de conocimiento. Porque ella me platica con que el otro día tenía un familiar que falleció, familiar, ¿qué fue? Que tomó un camión y que le dijo, que ella quería irse, y que le dijo, dice, no, tú te vas en el siguiente. Entonces, y no la dejó irse, según en el sueño, y que le dijo, no, tú te vas en el siguiente. Y cuando despertó, ese familiar ya había fallecido. Entonces, ella me decía, entonces, ¿qué es profético? ¿De conocimiento? De conocimiento. De conocimiento. En el conocimiento es, el Señor te da la información, te muestra algo que va a suceder o algo que necesitas saber, pero no tienes la instrucción de qué hacer. Entonces puedo saber que alguien se va a morir, pero no me dijo Dios ve y ora por él. Solamente me advirtió que va a morir. Solamente me hizo saber que alguien va a ser levantado. Pero si hubiera dicho, va a morir en 3 días, ve mañana para que me lo pongas parejo, entonces ya es palabra de sabiduría y palabra de ciencia. Muy bien, vamos a ir abordando los sueños, y la siguiente que va a ser palabra de conocimiento para que lo puedan diferenciar mejor. Sí, bueno. Por ejemplo, bueno, en caso mío, bueno, como él estaba diciendo, sí, incluso con nosotros pastores, bueno, con el pastor donde yo estaba congregando también lo mismo pasaba, porque yo les contaba de un sueño, una ocasión tuve un sueño que yo estaba arriba del monte, yo veía bien el agua de una cristalina y todo eso, pero yo no caí, y esa misma semana los pastores iban a tener un accidente porque ellos al cruzar un monte, dice que la camioneta que iban casi estaba a punto de caer, pero no cayó. Y yo lo tuve ese sueño, pero era yo la que estaba en el autobús, en el camión, bueno, en el carro, pero pues no, yo no caí, y ya el domingo ya los pastores contaron y todo eso. Pero antes de eso yo ya le había contado a su hija porque estaba trabajando conmigo. Ella dice, no, pues tuve un sueño así, así. Y ella pues no me dijo nada, y solamente se quedó callada y hasta ahí. Y ya el domingo, cuando dijo el pastor, no, pues nos pasó esto y esto, y pues la verdad, así me quedé, y ya la pastora me dice, mira, pues cualquier sueño que tengas, pues la verdad debes de pedirle a Dios y decírmelo, ¿no? Contármelo, qué pasa y todo eso. Y pues no es la primera vez, ¿no? Ha habido muchos sueños y luego a veces que digo yo, no, pues sueño que tal cosa pasa así y así, pasa 1 año, 2 años y llega justo así como lo sueño. Y ya le decía a la pastora y me decía, pues lo que debes de hacer es pedirle mucho a Dios para que te dé la dirección y saber cómo hacer, como usted acaba de mencionar, ¿no? Saber qué hacer. Porque a veces sí uno se confunde y dice, ¿qué haré o qué puedo hacer, ¿no? Okay. Bueno, entonces los sueños podemos tener palabra de conocimiento, que es lo que estás recibiendo. Pero cuando venimos con un sueño de parte del Señor y no tenemos una instrucción específica como palabra de sabiduría, lo primero que tenemos que hacer, y bueno, lo que tenemos que hacer de manera permanente es orar por esa situación. Porque a través de la oración es cuando va a fluir la palabra de sabiduría o la dirección sobre lo que esa información va a tener que hacerse. Entonces, la información es como si Dios te depositara en ti una materia prima. Ya que recibes esa información, el Señor quiere que hagas algo con eso. A veces solamente es orar por la familia, por protección, o orar para evitar algo, pero cuando oramos, generalmente vamos recibiendo la instrucción específica de para qué es esa información. Ya sé que fulano de tal va a pasar esto. Primeramente tengo que discernir, ¿no? Y ya cuando todo ese proceso lo paso, entonces es cuando voy a recibir dirección. Pero ahorita no vamos a llegar hasta ahí. Ya cuando hablemos de sueños proféticos, más adelante vamos a abordar el tema. Muy bien, ahorita vamos a hacer una mini pausa de 3 minutos para el cafecito.
y regresamos